Esta es la función número 399 de las 449 funciones que tiene Excel 2013. La función subtotales. Esta función devuelve un subtotal en una lista o base de datos. Generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales de la pestaña Datos de la aplicación del escritorio. Una vez creada la lista de subtotales, puede modificar la fórmula subtotales y cambiar la lista. Entonces, esta función tiene anidadas varias funciones y el siguiente argumento es la referencia donde están los datos. Veamos. Tenemos aquí una tabla con un personal que trabaja en una empresa. La siguiente columna nos dice a qué género pertenecen, masculino y femenino, a qué área de la empresa pertenecen y el salario de cada uno de ellos. Lo que normalmente nosotros hacemos es, primero, para hallar el total de salarios de estos 6 empleados, llamamos la función suma y sumamos todo lo que hay aquí. Y eso me da 12.198.100. Ahora voy a hallar el promedio de esos salarios con la función promedio. Como argumento le doy todos los datos, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces el promedio de salarios es de 2.033.017. Hasta ahí estamos muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le hiciera un filtro? Y por ejemplo, yo quiero saber únicamente a cuánto equivale el salario de los hombres. Entonces yo selecciono la parte superior, voy aquí a la pestaña Ordenar y Filtrar y le digo Filtro. Entonces voy únicamente a calcular o necesito saber el salario de los empleados de género masculino. Fíjense que aunque aquí hizo el filtro, acá me sigue mostrando el total de salarios de todos los empleados de la empresa, masculinos y femeninos, y lo mismo el promedio. ¿Ok? Voy a borrar ese filtro y se dan cuenta que los valores no cambian. Si yo quisiera, por ejemplo, saber por el área de mercadeo cuánto valen, hay 2 personas y esos 2 salarios valen, a ver cuánto valdrían, 1.300.000 más 898.000 algo, 2.198.000. Pero Excel aquí está calculando el valor de todos los empleados que tenemos en la tabla. ¿Cómo solucionamos el problema? El problema lo vamos a solucionar con la función subtotales. Entonces, en la parte azul hago el llamado a la función subtotales y ella trae unas funciones anidadas por dentro. ¿Cuál función necesitamos nosotros acá? Pues la función suma, o sea, la número 9. Ya está acá, punto y coma. ¿De cuáles datos? De todos estos datos que hay aquí. Cierro paréntesis y presiono Enter. Me da exactamente lo mismo, pero voy a filtrar porque quiero saber únicamente el salario de el personal masculino de la empresa. Le doy a aceptar y él únicamente me ha dado acá la suma de lo que realmente está sumando esto. Fíjense que la función suma inicial muestra el salario de todos. Aquí me hace un filtro, por eso se llama salario filtro, y me muestra únicamente lo que hay acá. Comprobemos que sea verdad. Le vamos a decir igual a esto más esto más esto más esto. Y me da 9.153.753. Es el mismo valor que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a borrar el filtro y vamos a cambiar. Cuando yo borro el filtro, él automáticamente vuelve y me toma todos los valores. Ahora quiero hacer un filtro para saber cuánto es el salario de los empleados de costos. 7.853.000. Son estos 3. Borro el filtro y vuelve a tomar todos los valores. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el promedio. Hacemos el llamado
a la función subtotales y dentro de subtotales vamos a buscar la función promedio, que es la número 1. Por eso tomo aquí como valor el 1. Punto y coma. ¿De cuáles datos? Referencia. Pues de todos los datos de la tabla. Cierro paréntesis y presiono Enter. Los datos son similares a estos, pero cuando yo haga el filtro, por ejemplo, para saber el salario del personal femenino, pues únicamente me va a promediar los dos salarios. Tenemos la suma y tenemos el promedio. Si yo quisiera promediar y sumar los salarios del personal de costos, pues selecciono costos y él me saca la suma y me saca el promedio de esos salarios. Eso es todo en cuanto a la función subtotales en Excel 2000.